Bien, permítame presentarle. Primeramente, muchas gracias por la predisposición de realizar este curso de capacitación para los que están interesados en la carrera de Ingeniería Agrícola. Les damos la bienvenida a todos los que están participando en esta capacitación en este momento. Gracias a ustedes por la colaboración, distinguida licenciada. Pues sea bienvenida, ¿no? Y le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Antes de iniciar la presentación, quisiéramos aclarar lo siguiente. Se va a presentar el formato, el diseño metodológico para proyecto de investigación, porque tenemos otro formato para informe, porque eso es lo que todos deben tomar en cuenta, que la investigación tiene tres grandes momentos, ¿no? El primero es el proyecto de investigación, o perfil también le llamamos, ¿no? Y también se llama el plan de investigación. Entonces, eso es la parte inicial que surge de la idea, surge de la motivación y de resolver un problema a partir del área que conocemos y dominamos. Luego viene ya el proceso de elaboración de la obtención de datos, sistematización, y de ahí hacemos el informe en un formato ya para informe de investigación. Y la siguiente fase es la difusión. Ahí el investigador elige si va a ser por artículo científico, por libro, dossier, o también puede ser por una presentación, una exposición. Eso ya es la difusión. Entonces, lo que quisiéramos ahora aclarar es que lo que nos han indicado, y quisiéramos también tener esa línea, nos han indicado que hagamos una presentación sobre el formato del proyecto de investigación. Y también aclararles que este formato ha sido elaborado en forma conjunta con docentes investigadores y se ha validado a nivel nacional y a nivel internacional con base de autores que están siempre utilizados: Sampieri, Rodrigo Barrantes, Nelly Cepiña, y también Tamayo en algunos puntos, pero sobre todo ha sido con Sampieri y Barrantes. Pero si hay algún investigador que maneja otro autor, lo importante es seguir esa coherencia metodológica, que es la que más nos interesa que todos puedan comprender y trabajar sobre esa base. Entonces, el formato que en este momento vamos a presentar una presentación en PowerPoint, pero luego algunos ya lo tienen, pero vamos a compartirles el formato que manejamos, el formato para proyecto de investigación. Entonces, lo que vamos a empezar con este trabajo es mostrándoles el esquema metodológico de investigación y algo muy importante, ¿no? Que siempre en un inicio el formato siempre es una base, una guía metodológica para que se pueda elaborar, y también esto nosotros lo socializamos, lo compartimos, tanto para proyectos de la Expociencia como para proyectos IDH, para las becas y todo lo que compete a la dirección de investigación apoyar. Una consulta, ¿se escucha algún ruido? ¿O está bien así? Bien. Ya, está muy bien. Están acá están talando unos árboles y por eso teníamos el temor de que no se escuche bien. Bien, ¿por qué investigamos? ¿Cuál es la motivación? Entonces, siempre el investigador busca indagar, se cuestiona, pregunta para conocer, comprender, reflexionar, estudiar y construir, ¿no? Entonces, algo que decía Isaac Newton, ¿no? Lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Lo importante es no dejar
hacerse preguntas, decía Einstein, pero eso se refiere a la motivación, algo que nos interesa responder, ¿no? A esa pregunta. Entonces, sobre esa base, nosotros buscamos un tema de investigación que nos motiva. Queremos aclarar algo aquí a todos. A nivel global, existen parámetros, existen bases que dan las pautas para poder hacer la investigación. Quiero pedirles un momentito, por favor, nos vamos a cambiar de lugar porque acá están haciendo un corte de árboles y para que no haya mucha bulla vamos a irnos a otro lugar. Un minutito. Perdón, ahora sí continuamos. Se les indicaba que el tema de investigación es un tema que nos interesa mucho, que nos apasiona en muchos casos, según el área de conocimiento. Y acá queremos indicarles que las áreas de conocimiento, según el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, son son 6. Entonces, esa área, por ejemplo, ciencias exactas y naturales, el área de ciencias exactas y tecnología, el área de humanidades y arte, ciencias de la salud, en general son ciencias de la salud, y también están las ciencias sociales, y todas estas hacen que, según el área de conocimiento, se una a esa área. Entonces, a nosotros nos apasiona en el área que conocemos. Pero un trabajo también puede ser realizado entre diferentes áreas. ¿Por qué? Porque se vuelve interdisciplinar y lo que se está buscando hoy en día es la transdisciplinariedad. No podemos hacer un trabajo, por ejemplo, de producción si no está la parte económica, la parte social e inclusive ahora con la IA, la parte tecnológica. Entonces es importante unir a varias disciplinas para hacer un trabajo conjunto que va a dar mayor impacto y un mejor resultado, una mejor respuesta a una necesidad social, sea cual sea el ámbito. Y también el tema de investigación nos ayuda a profundizar conocimiento basados en trabajos anteriores. Cuando se dice antecedentes, se trata de trabajos que ya han realizado otros investigadores y que se va a avanzar en esa línea, haciendo un aporte al conocimiento. Entonces, el tema de investigación se va a constituir en nuestro objeto de trabajo y vamos a ir haciendo en principio un acercamiento, pero luego ya una profundización cuando estemos desarrollando el trabajo como el trabajo de campo. ¿En qué consistiría la estructura del proyecto? La estructura del proyecto de investigación, lo que estamos nosotros en el formato que manejamos es uno, es antecedentes y justificación. Ahí vamos a ir viendo luego ya cada punto con detalle. El problema, la hipótesis, también vamos a explicar por qué la hipótesis nosotros planteamos después del problema, los objetivos, el marco teórico y referencial, el marco metodológico, el procesamiento y análisis de datos obtenidos y luego también ahora estamos orientados a ver el impacto que tiene el proyecto y los resultados esperados, la bibliografía y los anexos. Entonces, en ese ámbito vamos a ver ahora en qué consiste la primera parte del proyecto de investigación. Cuando nosotros indicamos antecedentes y justificación, lo primero que tomamos en cuenta es que el investigador, sobre el tema que ha elegido, sobre el objeto de estudio que ha elegido, lo que va a hacer es, en primer lugar, tomar en cuenta la temática y que hiciéramos darle esta orientación, ¿no? Siempre hay una dificultad a veces de expresar el título. El título se inicia con estos componentes. La acción. La acción es aquello que va a dirigir todo el trabajo. En proyecto tenemos opciones de las siguientes acciones, por ejemplo, investigación, diagnóstico, análisis, estudio, evaluación, ¿no? Entonces, estamos indicando qué es lo que va a abarcar el proyecto, qué es lo que diferencia una acción de otra, el grado de profundidad del estudio. El que mayor profundidad va a tener va a ser una investigación.
Cuando se hace un diagnóstico van a ser datos que se van a procesar, se van a investigar y va a dar un resultado de una situación que estemos estudiando. Es un diagnóstico de una situación actual. Entonces, el grado de profundidad determina la acción que vamos a decidir realizar. Luego de la acción viene la descripción. Entonces, por decir, investigación en este caso podríamos poner un tema de su área, del efecto que genera las quemas en el bosque chiquitano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la descripción es la quema que genera, el efecto que genera la quema en los bosques chiquitanos. Eso estamos diciendo. Tiempo en la gestión 2000, podemos hacer un hito histórico retrospectivo, que sería, digamos, 2020-2025, o podemos decir en el 2026. Depende mucho de en qué hito histórico quiere hacer el estudio el investigador. Se puede ser retrospectivo, se puede ser actual, o se puede ser de aquí para el 2026-2027, ¿no? Estamos haciendo una proyección. Entonces, el tiempo lo determina el alcance del proyecto y según el criterio del investigador, el interés de poder descubrir el problema que está queriendo investigar. Y finalmente el espacio, ¿dónde? En la Chiquitanía o en San Ignacio, depende de dónde sea su estudio, o podría ser en la región chiquitana del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta porque a veces para el proyecto, porque si ponemos investigación, nuestro verbo en el objetivo general va a ser investigar. Si ponemos diagnóstico, el verbo general de nuestro objetivo general va a ser diagnosticar. Es muy importante esa relación que tenga porque de ahí va a depender la profundidad del estudio. Entonces, por eso es importante detenerse un poco también en el título. Cuando hagamos el informe, ya se puede quitar la acción y solamente poner efecto de las quemas, ¿no? Entonces ya no necesariamente poner el tema, así lo hacen muchos investigadores, va directamente ya el título del proyecto que se ha realizado, pero no como una acción. Esto es para el proyecto y no necesariamente en su informe va a ir la acción, pero es una determinación también del investigador de acuerdo al formato que estuviera utilizando. Luego entramos ya en antecedentes, ¿no? Que es lo que queremos profundizar, que tiene que ver sobre todo, y es muy importante que esto lo tomen en cuenta, con la revisión bibliográfica, revisión de trabajos que han realizado esta misma temática, este mismo estudio antes. O sea, y aquí se toman en cuenta estos aspectos que ustedes pueden ver acá. ¿Quién o quiénes realizaron el trabajo? ¿No? ¿Qué autores? Según el autor tal, el tema que realizó el estudio tanto, cuándo, en el año 2015 o en el año 2020, depende de la fuente que estemos revisando, y dónde lo hizo. Realizó un trabajo en la Argentina o en España o en Colombia. Eso se va de lo global, desde lo que es lo internacional, llegamos a lo nacional, inclusive al contexto que estamos realizando el trabajo. Vamos revisando qué autores han trabajado sobre la temática que estamos queriendo investigar. A eso se refiere antecedentes. También en muchos casos lo llaman estado del arte, porque se hace una revisión previa de los trabajos realizados sobre la temática que estamos realizando. ¿Qué alcances ha tenido y qué límites tuvieron esos trabajos? Es muy importante, por eso en antecedentes poner esa revisión que hemos dicho, qué autor o qué autores, dónde lo hicieron, ¿no? ¿Qué tema hicieron, cuándo lo hicieron y en dónde y qué alcances y límites tuvo el trabajo. En eso consiste antecedentes. Hay que hacer una revisión de esos trabajos. Y ahora que tenemos la posibilidad de utilizar la tecnología, tenemos opciones, ya ustedes han debido tener alguna familiaridad, instalar como una herramienta muy importante, Mendeley, por ejemplo, que nos ayuda a revisar, y si está instalado ya en su
computadora, ustedes el trabajo que están revisando en la fuente, Google Académico, en Scopus o donde el Sevier, donde ustedes estuvieran revisando la información de trabajos previos sobre la temática, ustedes lo mandan y automáticamente va a ir a su archivo de Mendeley. Y luego hay una herramienta que es Consensus. Ustedes con eso, cada trabajo lo pueden hacer revisar y les da una síntesis, un resumen de cada trabajo que han encontrado referido al tema que quieren investigar. Y ahí cada uno decide, dice, este me interesa, esta investigación no está relacionada, sí, entonces ya uno va eligiendo los antecedentes que van a constituirse en una base sobre lo que, ¿qué va a hacer el investigador? Va a hacer el estudio ahora, lo va a hacer acá en Santa Cruz y va a avanzar un poco más, un aporte más a esos alcances y límites de los anteriores trabajos. De eso se trata el aporte al conocimiento. Y podemos familiarizarnos con estas herramientas que nos ayudan, porque en otros momentos había que leer todo, descifrar todo y decir con qué trabajo, pero ahora Consensus ayuda mucho a sistematizar, a hacer un resumen. Y no es que no copiamos, sino vemos en ese resumen si ese trabajo está o no relacionado directamente con el trabajo que estamos haciendo y si nos sirve como un antecedente. Ahora, como les decía, esos trabajos lo vemos, esos antecedentes desde a nivel internacional, y luego vemos si se ha hecho algo en Bolivia y si se ha hecho algo en Santa Cruz. Entonces, de cualquier manera, en cualquier ámbito, hacemos esa referencia y luego nosotros vamos a justificar el trabajo, porque vamos a decir que lo vamos a hacer ahora en este tiempo, con datos actuales, en este contexto, y además vamos a tener un alcance y límite mayor que el que se ha visto, ¿no? Pero sobre todo datos muy directos en nuestro contexto. Pero puede haber la posibilidad, y acá también en muchos casos los investigadores van a confirmarlo, se da el caso de que es un tema innovador, es un tema original y no existe un estudio anterior, no existe un antecedente. Entonces, en ese caso, también se justifica el trabajo, porque si no existe ningún estudio, quiere decir que es el primer paso, es un trabajo original, inédito. Entonces, también justifica. Por eso ponemos antecedentes y justificación en ese punto, porque en base a estos resultados, esta búsqueda, justificamos el trabajo porque vamos a hacerlo en un contexto actual. Y en algunos casos hay muchos formatos donde nos dice justificación académica, justificación personal, justificación. Eso también, si está en su formato, pueden incluirlo porque depende mucho con qué autor están trabajando. Hemos visto en muchos casos, por una experiencia en la DICIT, que llegan los trabajos con bibliografía adecuada, pero no incorporan la bibliografía del autor en metodología de investigación. Si están trabajando con Sampieri, si están trabajando con Tamayo o con otro autor de su preferencia, no lo incluyen en la bibliografía, pero sí está incluido los que son de la temática. Es importante incluir porque eso nos da la pauta de que estamos siguiendo una línea lógica, un método lógico con base en un autor que es de nuestra preferencia. Por eso nosotros acá siempre ponemos en lo que les vamos a compartir, la guía dice, no es limitativo el formato, depende mucho de la justificación y con qué autor trabaja cada uno. Entonces, para terminar este punto, la justificación se la da en función de que se va a hacer el estudio acá, se lo va a hacer ahora y se va a avanzar el alcance y límite, la importancia que tienen los alcances y límites del trabajo que estamos haciendo, y en caso que no exista el antecedente se justifica porque es un trabajo importante e inédito que va a tener ya una base, ¿no? Eso sería en cuanto a antecedentes y justificación. Luego viene en este formato que tenemos el problema, la formulación del problema, que según la fuente que hemos trabajado, tiene dos componentes muy importantes.
Uno que es, como ustedes pueden ver acá, que abarca dos ámbitos, la situación problemática, y algunos autores dicen la problemática, en cualquier caso está adecuadamente utilizado, y la formulación del problema. Entonces, si comprendemos bien cada uno de estos ámbitos, nos va a aportar para poder hacer una adecuada formulación del problema, porque hemos visto también hay muchas dificultades que a veces no lo podemos aclarar, y queremos que ustedes también se familiaricen con esta etapa. Para nosotros, por la experiencia que hemos ido desarrollando, el punto más importante del formato es un análisis adecuado de la problemática o situación problemática, depende cómo lo utilice. ¿Por qué? Porque acá nosotros lo que hacemos es identificar los componentes asociados al problema. ¿Qué quiere decir? Que el problema no está solo, no está independiente, aislado. Cuando hablamos de las quemas, el impacto de las quemas, tiene que haber un impacto ambiental, un impacto social. Tiene también que ver con las prácticas culturales, sociales y también económico, ¿no? Un impacto económico. Por otro lado, lo que es la regulación, las leyes, reglamentos, todo lo que nosotros llamamos lo institucional, ¿no? Que tiene que regular esas prácticas. Entonces, si nosotros analizamos cada uno de estos componentes, tenemos que describirlos en la situación problemática. ¿Qué significa cada uno y cómo se relaciona con el problema central? Porque al fin, y eso queremos siempre que nos acompañen ustedes, la situación problemática donde se identifican todos los componentes, esos componentes se constituyen en las variables del estudio. Y las variables del estudio son aquellos que nuestros problemas secundarios, y del problema secundario derivan los objetivos secundarios, porque están relacionados totalmente al problema central y al objetivo general. Entonces, si nosotros hacemos énfasis en este punto que es la situación problemática o problemática, todo lo demás va a ser, siempre les decimos, va a fluir, ¿no? Va a ser, de ahí viene la parte metodológica, ¿no? Un método lógico, una parte tiene relación con la otra. Y a veces, ya les habíamos dicho en otras oportunidades, donde hemos tenido una incidencia con los estudiantes también, es que están pensando, ¿qué pongo? ¿Qué pongo en mi objetivo específico? Cuando en realidad tiene que ser una secuencia de lo que habíamos planteado en esta parte, la situación problemática o problemática, que están especificando qué componentes están relacionados, situaciones, sucesos, que están relacionados con el problema central. Posteriormente tenemos el otro punto que está dentro de lo que es la formulación del problema. Dentro del problema sería la formulación. Y esta tiene dos opciones. Una se puede hacer como pregunta y la otra como un enunciado, en realidad se llama enunciado técnicamente. Y queríamos darle, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido una anécdota con los proyectos IDH, quizás alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Cuando hemos presentado al viceministerio, fue con una formulación del problema, pero como pregunta. Y nos dijeron, observación, este proyecto no tiene formulado su problema. Y le dijimos, no, pero está acá. No, nosotros solo aceptamos como enunciado. Entonces, en el caso de los proyectos IDH, solo aceptan el enunciado. Y esa práctica, esa forma de redactar el problema también es posible porque con los antecedentes que se han hecho, con todos los datos obtenidos, se indica que habiendo por la situación actual, la realidad en que está el tema, se justifica realizar esta investigación que permitirá hacer, que pretende ser una respuesta a esta situación. Entonces, se hace un enunciado justificando, argumentando la importancia del tema. Esa es la parte de poder elaborar un enunciado, y como pregunta se hace siempre en relación con el título. No hay que separarlo del título. Si estamos haciendo un estudio sobre
el impacto de la investigación sobre el impacto el efecto que tienen las quemas. Y hay que, vamos a decir, como problema, como pregunta, ¿cuál es el efecto o el impacto que tienen las quemas en la Amazonía? Entonces, tiene relación directa con el título. Eso quizás podríamos hacerlo ya en una práctica con temas, quizás después presentar temas para hacerlo con un ejemplo más concreto que ustedes tengan. Y esto también queremos explicarles, ¿por qué nosotros en el formato ponemos hipótesis después del problema? Porque hay algunos autores que indican que la hipótesis debe ir después del marco teórico. Y no implica de que el profesor que está familiarizado o el investigador familiarizado con hacer la hipótesis después del marco teórico puede hacerlo. Lo importante es entender qué significa y que va a cumplir con el mismo fin, ¿no? El mismo propósito. La hipótesis es la respuesta a priori al problema. ¿Qué significa? Es una respuesta antes de investigar. A priori significa antes de. Entonces, es una respuesta que, si estamos haciendo una pregunta de investigación, la hipótesis es la respuesta con el criterio técnico de experiencia del investigador. Y lo que va a decir es su respuesta incorporando los componentes que ha identificado en la situación problemática. Entonces, tiene que incorporar todos estos aspectos y hacerlo en una formulación incorporando todos estos datos, ¿no? O sea, está respondiendo al problema y dando cuenta, indicando que el aspecto económico es importante, el aspecto, en el caso del impacto de las quemas, el aspecto medioambiental y todos los que hemos visto. Pero la formulación de la hipótesis es una respuesta al problema. Hay algunos estudios en los que prevalece el enfoque cualitativo y no necesariamente corresponde a la formulación de una hipótesis. Pero más adelante vamos a ver que sí es necesario plantear un proyecto con un enfoque mixto. Es lo más aconsejable. Mixto significa que sea cualitativo y cuantitativo. En ese caso, si es mixto o si es, más aún, si es cuantitativo, sí requiere la formulación de hipótesis, pero cuando es eminentemente cualitativo puede ser que no necesite porque se va a basar sobre todo en datos cualitativos, ¿no? Y técnicas también cualitativas. Entonces, es muy importante esto para que ustedes ya luego, estamos dando en este momento un formato que es muy técnico, pero luego podemos verlo ya con un ejemplo y les vamos a compartir el formato con que en cada punto indica qué es lo que hay que desarrollar, pero tenemos un ejemplo con un proyecto del área social, pero lo que queríamos ahora primero es mostrar en sí la estructura. Y es importante acá cuando se formula la hipótesis, lo que puede aportar y apoyar, porque gracias a la formulación de la hipótesis tenemos que realizar la conceptualización y operacionalización de las variables. Entonces, esta parte es muy técnica, muy útil, que inclusive cuando se lo hace, lo hacemos en un cuadro donde ponemos la variable, en algunos casos dimensión, porque cuando decimos social puede tener varios componentes que son varias variables, y luego, ¿qué significa cada uno? ¿Qué representa cada variable en concepto? Luego, ¿cómo se lo mide? Si por porcentaje o por número, porque son los indicadores, se lo mide por ambos criterios. Y finalmente, ¿con qué instrumento vamos a hacer el recojo de esa información? En otras palabras, se populariza la variable. Se hace entendible porque esos vamos a ir a hacer la pregunta, los instrumentos se van a formular con esas variables. Siguiendo nuestro formato, que luego de la formulación del problema y la hipótesis, sigue los objetivos. Y acá, reiteramos, tiene que haber una coherencia con el tema y también con lo que, cuando hablamos porque tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, el objetivo general tiene una coherencia directa con el tema, con el problema, y se lo plantea
tal cual como dijimos, ¿no? Depende de la acción. Podemos ver aquí en el objetivo general, es la acción general que se vuelve verbo y que se lo formula tomando en cuenta 3 componentes: el qué, el cómo y el para qué. Muchas veces solo ponemos el qué. Investigar el efecto de las quemas en la Chiquitanía, ¿no? Pero no ponemos cómo. Mediante un estudio se puede poner un enfoque mixto, se puede poner un enfoque cualitativo, depende del enfoque que elija el investigador, o se puede poner el estudio mediante un estudio analítico descriptivo, depende que esté priorizando en su metodología. ¿Para qué? Para proponer medidas preventivas o para hacer un proyecto de intervención. Depende mucho de lo que quiere aportar. Eso le da el carácter de investigación, aunque sea básica, el carácter de investigación también aplicada, porque con esos resultados de la investigación, el investigador va a poder transferir ese propósito, el para qué es el propósito de la investigación. Y ahí está el aporte. Va a ser un diagnóstico, va a ser un estudio y con los resultados va a ser una propuesta, va a ser un aporte no solamente al conocimiento, sino también a la necesidad que se haya identificado y hacia dónde está dirigido el proyecto. Por eso es muy importante tomar en cuenta, y les reiteramos, ¿no? A veces vienen los proyectos con su objetivo, pero solamente con el qué, y no tienen ni el cómo ni el para qué. Y son 3 aspectos que tienen que estar contemplados en la formulación del objetivo. Y acá los objetivos específicos, les reiteramos, ¿no? Que es bueno relacionarlos con recomendable hacer problemas secundarios, porque ahí automáticamente el problema se le aumenta un verbo, se inicia la redacción del objetivo específico con un verbo, que puede ser, como ven acá, los verbos identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar, entre otros, y se continúa con lo que se ha identificado como problema secundario. Y esos problemas secundarios están relacionados con los componentes identificados en la situación problemática o problemática. Entonces, si hacemos esa relación, vamos a tener un trabajo, un proyecto con una coherencia metodológica. Luego estaría de estos componentes el marco teórico y referencial. Cuando hacemos, y acá eso también aclaramos siempre, cuando hacemos un proyecto, se hace una referencia al marco teórico que va a sustentar el proyecto. No es necesario profundizar en esta etapa todo lo que está referido al soporte teórico del proyecto, sino hacer la referencia de lo que va a sustentar el trabajo, qué autor, con qué trabajo ha hecho, qué es, o sea, con toda la referencia bibliográfica que va a sustentar a lo largo del trabajo el proyecto. Entonces, ¿por qué? Cuando hagamos el informe del proyecto, ahí sí hay que profundizar en este aspecto. ¿Por qué? Porque no solo se le va a poner el marco teórico que es respaldado, sino se va a interactuar según estoy hablando ya del proyecto, del informe, ¿no? En este caso estamos haciendo una referencia con qué vamos a trabajar. Pero cuando hagamos el informe, vamos a decir, según el autor tal, se ponen sus datos, sus resultados. El estudio ha podido comprobar esto, pero además tenemos estos otros resultados. O se tiene, porque no se redacta ni en primera ni en segunda persona, ¿no? En tercera o en infinitivo. Entonces, se han obtenido los siguientes resultados y se hace una interacción, una interacción del marco teórico con los resultados para poder nosotros hacer el aporte a ese marco teórico. De ahí está el valor del trabajo, pero eso se lo hace ya en la fase de informe. Hemos tenido también la experiencia de que cuando nos traen proyectos de becas u otros, el marco teórico es así de grueso, cuando a veces solamente se lo copia y se lo pega, pero inclusive el marco teórico a veces es contradictorio, o sea, son diferentes enfoques y le ponen varios, ¿no? Tenemos que elegir uno, tenemos que elegir el autor, todo que tenga una secuencia, una coherencia en cuanto al paradigma, al enfoque y al método que se va a utilizar
basado en esa teoría. Entonces, eso es importante que lo planteemos acá, sin decir que no se lo va a mencionar, pero sin profundizar como se lo va a hacer en el informe. Y referencial bueno, vamos a redundarse, hacer referencia al lugar, al contexto donde se va a realizar el trabajo. Va a ser en Santa Cruz, en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz. Se hace una referencia exacta de dónde va a ser y qué características va a tener ese entorno. En algunos casos ponen marco teórico y contextual, también es válido, ¿no? Y referenciales se refiere al lugar. En este caso lo hemos tomado en cuenta, sí. Y luego entramos al siguiente aspecto, que es el marco metodológico, que sería el cómo vamos a realizar el estudio, el trabajo de investigación. Y también acá se toma en cuenta, es muy importante que lo primero que se toma en cuenta es el enfoque. Cuando hablamos del marco metodológico, el enfoque va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Siempre se dice lo recomendable es que sea mixto, pero hay trabajos que justifican ser solamente cualitativos o solamente cuantitativos. Pero se aconseja que sea mixto porque va a intercambiar datos, análisis de instrumentos y técnicas de obtención de los datos que va a permitir enriquecer los resultados del trabajo. Eso sería en cuanto al enfoque. Y en cuanto al tipo de estudio, ahí también se elige, según el estudio, el investigador va a decir si su trabajo va a ser analítico, va a ser descriptivo, casuístico, con estudio de casos, exploratorio, de aproximación inicial, diagnóstico, participativo, entre otros, ¿no? Pero acá lo importante es que cuando ponemos esto, nosotros describimos su característica. No solamente ponemos, el estudio será analítico descriptivo, sino analítico por esto, descriptivo por tal cosa. Y tenemos que señalar el concepto del tipo de estudio y cómo lo vamos a aplicar en nuestro trabajo. Porque si no se vuelve muy mecánico y no estamos asociando, ¿no?, con lo que representa cada uno y cómo se va a relacionar con nuestro trabajo. Entonces, se refiere a eso y luego se toma en cuenta los instrumentos y, bueno, más adelante vamos a ver los instrumentos. De acuerdo a esto, a este tipo de estudio, vamos a elegir y seleccionar los instrumentos y técnicas. Luego estaría acá un tema muy importante que me parece que tenemos que apoyarnos, sobre todo en la estadística, y mejor si es un experto en estadística, porque nos da la precisión del plan de la investigación, del estudio, ¿no? Porque vamos a definir la población o sujeto del estudio, de la investigación, son la unidad de análisis, utilizando las técnicas estadísticas, porque ustedes saben que el universo no siempre es homogéneo. Si es heterogéneo, tenemos que hacer su diferenciación, ¿no?, en qué características tiene, y también su segmentación, estratificar y segmentar. Entonces, si vamos a hacer el estudio del impacto de las quemas, el efecto de las quemas en la Chiquitanía, seguramente vamos a ver las zonas, los tipos de árboles, todo eso. Entonces, son diferentes las características de nuestras unidades de análisis. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta acá para poder hacer una buena estratificación. Y poder decir, de 1000 de 1000 árboles que tienen estas características, se va a hacer una muestra representativa. Y si son 10.000, pero no todos son iguales. Entonces, a eso se refiere hacer una estratificación, una segmentación, en el caso de tener edades, y hacer del universo la muestra representativa que nos va a dar los datos también confiables del estudio. Reiteramos que es bueno que de aquí, de acuerdo al caso, se pueda hacer un apoyo de datos estadísticos con técnicas estadísticas. Luego tenemos los instrumentos y técnicas de investigación, y acá tenemos que diferenciar la información primaria y la información secundaria.
La información primaria son datos directos obtenidos por el investigador. Hay técnicas de información cuantitativas, encuestas, cuestionarios, registros. Ahora tenemos la facilidad de obtener estos datos con instrumentos digitales que ya muchos de ustedes han debido aplicarlos, que nos permiten, a la vez de estar tomando ya los datos, ya se están ordenando, clasificando y también haciendo inclusive ya todo lo que es las barras, las tortas, prácticamente están sistematizándose los datos. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Interpretarlos de acuerdo a nuestros objetivos. Todo instrumento y toda técnica que se va a utilizar tiene que estar vinculado a los objetivos específicos. Si hemos dicho identificar las prácticas sociales en el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, tenemos que hacer ese estudio, ese objetivo, tenemos que transformarlo para ponerlo en una encuesta o en una entrevista, ¿no? Entonces, tiene que estar contemplado todos los objetivos específicos en nuestros instrumentos o técnicas de investigación. Entonces, eso por un lado, que sería la obtención de datos de información primaria, y en el caso de información secundaria, o también es parte de la investigación cualitativa, tenemos anuarios, archivos, expedientes, publicaciones, datos, por ejemplo, del INE. Estamos sacando información secundaria. Están ahí, son confiables, han sido obtenidos con datos primarios, pero es un documento el que estamos revisando. Y cuando nosotros revisamos un documento es información secundaria y es parte del sustento de los datos obtenidos. Entonces, de ahí que es la importancia de tener datos primarios, información primaria y la información secundaria. Aplicar instrumentos y técnicas de investigación. Entonces, en las técnicas de investigación cualitativa es muy valioso porque puede hacer un aporte que no habíamos previsto. Por ejemplo, una entrevista a profundidad. Están ahí las preguntas. Se lo hace no más de 7 preguntas, pero es abierta. Por eso dice a profundidad. Uno va y le hace una pregunta sobre el tema que estamos estudiando y la persona que contesta a veces contesta con algo que no habíamos previsto. Por ejemplo, ¿usted qué prácticas tiene para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? No, yo utilizo estas. ¿Y cuáles son? ¿Y qué efecto dan? Es que a veces funciona, a veces no. ¿Cuándo funciona? Tal vez. Entonces, de acuerdo a su respuesta, le seguimos preguntando, cosa que no hubiéramos pensado al hacer el protocolo. Pero ya con su respuesta nos da lugar a hacerle otra pregunta. A eso se refiere la entrevista a profundidad, que es muy valiosa como información secundaria y también como instrumento, como técnica de investigación, porque nos ayuda a, desde una información cualitativa, aportar a los datos cuantitativos, pero le da ese aporte que quizás necesitaba el estudio, ¿no? En realidad siempre no lo necesita. Luego tenemos el trabajo de campo, que en el proyecto solo se pone cuándo se lo va a hacer, con quiénes se va a hacer y cómo se lo va a hacer. Solamente es descriptivo. Y siempre es algo que quisiera reiterar en este momento para no olvidarnos. Cuando se elabora el proyecto es en tiempo futuro. Se hará, se realizará, se identificará. Siempre se lo hace en tiempo futuro. Cuando hacemos el informe de investigación se lo hace en tiempo pasado. Se hizo, se aplicó, se utilizó, se entrevistó. Entonces, la redacción del tiempo en el proyecto es a futuro, tiempo futuro, y el informe en tiempo pasado. Y reiteramos, ¿no? Nunca se dice mi trabajo, mi proyecto o nosotros, sino el presente trabajo, ¿no? Se habla en infinitivo, no estamos hablando de personas, ni primera ni segunda persona. Entonces también es importante. Luego, el procesamiento y análisis de datos se indica si se va a utilizar Excel, qué instrumentos, la plataforma que se está utilizando para hacer el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, eso también se lo coloca en ese punto.
Luego está, esto es muy importante, se ha incorporado este año estos 2 puntos, beneficiarios directos. Identificar, describir a quién está dirigido el estudio, quiénes se van a beneficiar del estudio que estamos realizando. ¿No? Son esos destinatarios directos, beneficiarios directos de los resultados. La comunidad o una empresa o el municipio, la alcaldía, la gobernación, el estado. Depende, si es una investigación aplicada, tiene un destinatario. Entonces eso tenemos que especificar porque luego esos resultados van a ser transferidos. Y acá tenemos que decir cómo van a ser transferidos esos resultados y aplicados mediante procesos de interacción social, porque la universidad tiene ese componente muy importante y a veces no lo diferenciamos muy bien. La interacción social es la identificación de la demanda de conocimiento que tiene el medio, diferentes sectores, y nosotros con esa demanda hacemos la investigación y luego lo transferimos a ellos, a quienes nos han solicitado esa investigación. Pero luego hay que hacer un estudio de impacto. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Fue útil o no fue útil? ¿O qué más ahora hay que investigar sobre ese tema? Tenemos el ejemplo de la facultad, hicimos, bueno, como universidad, ¿no? Se hizo un estudio con los investigadores de su facultad. Se hicieron varios proyectos. Uno de ellos, las plagas en árboles frutales de los valles cruceños. Luego se hizo una transferencia de esos resultados porque los destinatarios eran los productores frutales de los valles cruceños. Y luego ellos pidieron que cuando se fue a ver el impacto, dijeron que era muy importante que se les capacite, que se les pueda formar. Muchos habían sido profesionales, entonces se hizo un diplomado inclusive en esa temática, porque habían conocedores de la temática que les gustó y fue muy útil esa investigación. Lo tenemos como un buen ejemplo, pero el impacto de lo que se ha hecho la transferencia es muy importante. ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Y qué más se necesita? Eso hay que tomarlo en cuenta. No solo termina con el informe, sino hay que ver si al destinatario le sirvió o no en el trabajo, ¿no? Eso sería beneficiarios directos y acá los resultados esperados, ¿no? ¿Qué se espera obtener? Y siempre hay que tomar en cuenta este aspecto con los objetivos. Los objetivos, si se cumplen los específicos, se va a cumplir el general, ¿no? Y se determina, si estamos diciendo que se va a identificar las conductas sociales respecto a las quemas, tenemos que tener un resultado, tener las conductas que se han encontrado respecto al cuidado o manejo del medio ambiente. Tal como corresponde en cada trabajo, ahí tenemos que poner qué resultados que están referidos con los objetivos específicos. Y quisiera puntualizar en algo muy importante. Este es nuestro proyecto. Cuando hagamos el informe, cuando hagamos la investigación, concluyamos y hagamos el informe, el investigador lo que hace es dar cuenta del cumplimiento de los objetivos. Tiene que decir, si se dijo identificar, tiene que demostrar qué le dieron los resultados. Analizar tal, tiene que decir cuál había sido el resultado de esto. Entonces, todos los objetivos específicos tienen que ser los resultados obtenidos. Y luego esos resultados van a ser transferidos al destinatario, pero además a veces hay resultados que necesitan conclusiones y recomendaciones y tienen que estar vinculados totalmente con los objetivos específicos. No hay una separación, sino hay una secuencia lógica. Y eso ya lo vamos a ver posteriormente cuando ya se haga el estudio y también se pueda considerar una posible realización, ¿no?, de trabajos con impacto social. Y acá solamente les damos una sugerencia, ¿no?, de un cronograma, y esto lo hacemos también muchas veces en la práctica para los estudiantes de que postulan a una beca, ¿no? La elaboración del perfil y aprobación, ¿no? Elaboración del marco teórico, también tiene, aquí hemos puesto 6 meses porque a veces este año va a durar 6 meses la beca, pero se puede poner más, si el proyecto dura más, se pone el tiempo que corresponda. Y acá algo que no lo dije,
el diseño y validación de instrumentos. Sí hemos dicho que se diseñan los instrumentos, pero es importante la validación. Si hemos hecho un cuestionario, antes de lanzarlo hay que hacer hacer que unos cuantos entrevistados, encuestados, respondan para cotejar, para establecer si todos entienden lo que quisimos decir. A veces dicen, esta pregunta no entiendo, o esto no está claro, aquí han repetido esto. Entonces, con esa retroalimentación se hace el ajuste y se valida el instrumento para recién lanzarlo a la población establecida, al grupo meta, ¿no? Con el que se está haciendo la investigación. Eso es muy importante y quisiera recalcarlo, ¿no? Se hace el diseño del instrumento y se valida antes de aplicarlo a las unidades de análisis que se ha establecido como población meta. También se diseñan las técnicas de investigación reiteramos, relacionadas con los objetivos. Luego se hace el trabajo de campo, ahí se va poniendo qué tiempo va a durar el trabajo de campo, el análisis y procesamiento de los datos obtenidos, elaboración y presentación del informe. A veces, siempre en el caso de los estudiantes, necesitan la retroalimentación, el apoyo del tutor, seguramente van a tener esa dirección y hay que ajustar. Y luego la entrega del documento final y hemos puesto acá socialización y transferencia de resultados. No podemos quedarnos con la investigación solo por cumplir, sino tenemos que entregar, transferir a quien está dirigido el estudio. Y finalmente el cierre, pero cuando decimos socialización también ahí ingresa la parte de la difusión, ¿no? Porque tenemos que difundir por diferentes medios, como dijimos al principio. Ahí ya puede venir la elaboración de un artículo científico, un dossier. Estamos ahora cerrando 13 proyectos de IDH y el investigador hace un informe final, sí o sí, pero luego tiene el otro punto que es elige cómo quiere difundirlo, como libro, dossier, artículo científico, a pesar que le estamos exigiendo un artículo científico, aunque haga un libro, porque queremos difundirlo para los rankings en todas las plataformas donde se puede hacer ese efecto bibliométrico, ¿no? Que nos sume para que tengamos una participación y subir en el ranking de las universidades. ¿Por qué? Porque es un resultado de una producción del conocimiento en nuestra universidad. Eso sería en cuanto al formato del proyecto de investigación. Nosotros les vamos a compartir esta estructura les vamos a mostrar. Voy a dejar de compartir esto en este momento. Si tienen alguna pregunta, por favor, para aclararla. Bien, les decíamos que este formato está sobre la base que hemos expuesto en todo este momento. La presentación solamente tienen que ustedes ir llenando cada parte, ¿no? El punto 1, punto 2, está tal como se les ha presentado. Pueden fijarse acá, vamos a ir desde el principio. Ustedes tienen acá antecedentes y justificación. Pero antes de eso, lo que les habíamos indicado, ¿no? El presente esquema constituye una referencia metodológica, no es exclusivo ni limitativo. Podrá ser sustituido o modificado de acuerdo a los esquemas utilizados en las unidades académicas o de investigación de la ORM debidamente aprobados. Porque tienen que ser también esa consideración. No puede ser un criterio propio, ¿no? Sino tiene que ser debidamente aprobado por las instancias facultativas y nosotros en este caso interactuamos con las direcciones de investigación de todas las facultades. Es nuestro interlocutor, la dirección de investigación. Si hay un formulario, un formato que tiene, lo conocemos y si está aprobado lo respetamos. Entonces, tienen acá antecedentes y justificación, el problema que tiene los dos componentes, situación problemática o problemática, formulación del problema, la hipótesis,
conceptualización y operacionalización de variables, los objetivos generales específicos, marco teórico referencial, y en cada componente ustedes ven la descripción de lo que hay que poner ahí. Cualquier duda siempre a disposición para apoyarles. Pueden mandar un borrador, podemos hacer un taller práctico, podemos ir allá donde todos hacen una propuesta y lo revisamos, lo adecuamos, pero que sea práctico, que no sea solamente teórico, ¿no? Y ayudar en cada uno de sus temas. Aquí tienen ustedes en el diseño metodológico, todos los puntos que hemos visto, el enfoque, tipo de estudio, definición de la población, instrumentos y técnicas, trabajo de campo, procesamiento análisis de la información, beneficiarios directos, resultados esperados, el cronograma, bibliografía, redacción científica y citas bibliográficas y anexos. Entonces, eso es lo que nosotros les facilitamos. Y en el anexo 2 ustedes tienen una guía para citas bibliográficas. En este punto nos ayudó a elaborar el ingeniero director de la carrera de Ingeniería Forestal, Quevedo. Roberto Quevedo nos ayudó en todo lo que ha sido la guía para citas bibliográficas. Entonces, este documento ustedes pueden revisar cómo se hacen las referencias, todo eso, ¿no? Pues si utilizan APA o Vancouver, en este caso sería APA, y con ese documento pueden ir llenándolo, preguntar si tienen alguna duda y les apoyamos con mucho gusto, desde la DICIT y también con los investigadores de su facultad. Si tienen alguna pregunta. Bien, entonces reiteramos que estamos a disposición en la DICIT para apoyar y también coordinar con los docentes tutores, con el director de investigación, el ingeniero Rivadeneira, y también con todos los que quisieran realizar su trabajo para tener esta guía y aplicarla con el tema que ustedes tengan. Y quizás reiteramos hacer un taller práctico donde puedan hacer sus proyectos, sus propuestas y ir mejorando en base a esta metodología y tener un producto final que sería el proyecto. Y ya luego hacer el trabajo de campo y posteriormente haremos un taller sobre lo que es el informe de investigación, pero ya teniendo los datos que se han obtenido. Bien. Inge, licenciada. Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta con la licenciada Susana? Consulten todas sus dudas. Es el momento de preguntar, de hacer sus consultas, ¿no? ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Ha sido entendido todo? ¿Nos puede facilitar el material, licenciado? Sí, adelante, joven. Disculpe, claro, ¿dónde se entrega ese informe? ¿A quién hay que entregárselo? ¿A qué número? Lo de la convocatoria de Expo Agrícola es en la carrera de Ingeniería Agrícola. Luego de ahí, de la feria de los ganadores de la Expo Agrícola, ya recién van a participar en la feria facultativa, y ya luego, después de la feria facultativa, recién a la Expociencia de la universidad. ¿Es así, no es cierto, licenciada Susana? Sí, la convocatoria de la Expociencia primero es la feria en aula, de ahí sale la feria de carrera y luego la feria facultativa. Y de la feria facultativa los ganadores vienen a la Expociencia. Pero entendemos que esta presentación ha sido
organizada para poder apoyarles para que hagan los ganadores o los que están ya seleccionados para la feria facultativa puedan hacer su trabajo en un formato que se está manejando acá en ADICID y en la universidad, con la aclaración de que si en la facultad se maneja otra, nos informan y nos dicen este es el formato, pero en la convocatoria hemos adjuntado este formato. ¿Alguien más quiere preguntar? Jóvenes. Bien, creo que ha sido más claro, ¿no? Bueno, licenciada, muchísimas gracias, licenciada Susana. ¿Terminó ya, bueno, su presentación? Sí, ¿Todo? estoy compartiéndoles el esquema metodológico que estamos viendo ahora. A ver, Ya. no sé si De todas maneras, le voy a compartir a usted para que usted pueda hacer llegar a todos, porque Sí. no quiere ir, pero de todas maneras yo le comparto a usted. Ya. No me permite compartirlo, pero se lo mando a usted. Este es el formato que estamos mostrando para que puedan hacer su perfil de investigación. Queremos aclararles algo, jóvenes. Cuando ustedes se presenten a la feria facultativa, tiene que estar el trabajo concluido. O sea, ya no con este formato, sino con el formato de informe. Este es el formato de proyecto. Con este formato pueden hacer sus proyectos, hacer su investigación, todo. Cuando ya concluyan, van a tener el otro formato. Este no es para presentar el final, sino para presentar el proyecto. Esa aclaración es importante. Entendido. Muy bien. Entonces nos va a pasar el formato, ¿no? El Sí. material más que licenciada. Perfecto. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces lo hacemos ahora, se lo paso y usted ya les comparte a los jóvenes. Sí, ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias entonces, mi estimada Susana. Gracias por impartirnos y transmitirnos su conocimiento, pues, ¿no? Estamos muy agradecidos desde la carrera de Ingeniería Agrícola de Montero, ¿no? Un fuerte abrazo y pues esperamos, ¿no? También su presencia para el Día de la Expo Agrícola. Con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí estaremos. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda con su trabajo, nos llaman y podemos organizar un taller práctico. Sí, si hay otra, se puede, ¿no? Organizar otra fecha más, ¿no? Claro, pero ya con un taller práctico donde estén con sus ideas y revisar y que cada uno ya salga con algo ya revisado y listo para realizar el trabajo, el estudio, ¿no? Ya. Está bien, ingeniera. Está bien. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Creo que con los ganadores ya vamos a empezar a coordinar con usted y los ganadores, ¿no? Perfecto. Ya con los ganadores, o mejor con los que van a participar ya en concurso, se hace ya el taller para informe de investigación. Ya, perfecto. ¿Puedo facilitarles su número de teléfono de usted, licenciada, para que consulten con los muchachos? ¿Ya? Les estoy poniendo en el grupo. Ya. Ya está. Ya les puse ahí el número. Ya, perfecto. Bien, pues muchísimas gracias entonces, estimada licenciada. Jóvenes, gracias igual por su presencia, por asistir al curso. Y bueno, pues bendiciones para todos. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego.
Bienvenida, gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.